te voy a enseñar una nueva estrategia de trading muy sencilla, fácil y para toda la familia. Venga, fuera bromas. Es una estrategia sencilla, aunque recomiendo estar muy atento porque hay que tener muy claras las condiciones antes de entrar al mercado. Pero no te preocupes que lo vamos a repasar todo punto por punto para que no te pierdas nada. Sobre todo está enfocada en scalping, ya que la temporalidad más rentable ha sido de 5 minutos, tiene un poquito de margen, y sobre todo en los mercados de las criptomonedas, aunque también lo he testeado en Forex y metales y tiene un buen porcentaje de acierto. Así que te lo muestro todo paso a paso. Venga, lo primero nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el MACD Base Price Forecasting de Luxalgo. Este indicador es una herramienta muy útil, la cual predice hacia dónde va a ir el precio de un activo mirando el pasado. Ojo, que esto es una utopía y aquí los vendehumos van a echar humo, nunca mejor dicho, porque ningún indicador nunca te va a predecir el futuro, el que sea. Toda la información que cualquier indicador obtiene la tiene de información actual o pasada. Cualquier cosa que os vendan fuera es completamente mentira. Otra cosa es como este indicador que hace como un pronóstico o una posible previsión. Pero no es fiable como todo. No te fíes absolutamente de nada porque todo son suposiciones. Nada más. Ojo, eso es mi opinión. Venga, este indicador utiliza el MACD, el cual es un archiconocido en Johnny Trading, y en base al histograma da estas barras de color verde o de color rojo. En función del último máximo o mínimo, entonces es donde pone esa sombra de color rojo o verde hacia dicho máximo o mínimo. Una vez entendido el indicador, vamos con el siguiente. Nos vamos a la pestaña Indicadores de nuevo y vamos a buscar el Twin Range Filter de Colin MCK. Este indicador no requiere que se configure, así como viene de serie está bien y perfectamente configurado para la estrategia. Este indicador lo que hace es combinar dos filtros de rango y trabaja el promedio de ambos para dar las señales de entrada en largo, es decir, en compras, o en corto, es decir, en ventas. En sí funciona algo mejor que el ATR, pero la volatilidad le afecta bastante. Mejor utilizarlo con el resto de indicadores para acabar de confirmar y no hacerlo depender única y exclusivamente de él, ya que en estos casos pues no acaba de ser muy fiable. Venga, por último, el último indicador es el Higher High, Lower Low Strategy, este de aquí, with Source Code, este de aquí. Pero primero de todo, antes de ver todo este desastre que hace, vamos a la configuración y lo que vamos a hacer es cambiar la barra de izquierdas a 3, la de derechas a 4 y luego sí que es verdad que aquí en Solid y el estilo vamos a quitar el Higher High, el Lower Low y los Bar Colors. Este indicador lo que está haciendo, ahí que se vea un poquito mejor, es buscar máximos y mínimos, soportes y resistencias y luego calcula los máximos más altos y los mínimos más bajos. De ahí el Higher High y el Lower Low. Lo que hay que entender es que el Higher High y el Higher Low indican tendencias alcistas, mientras que el Lower Low y el Lower High indican tendencias bajistas. Por norma general, vamos a entenderlo de tal forma que cuando la tendencia está al alza, las velas son de color azul, mientras que cuando la tendencia es a la baja, las velas son de color negro. Eso es lo que os ha salido antes, pero aquí lo hemos quitado. Entonces esa condición la hemos quitado precisamente para no liarlo más aún. Y así que quede claro lo que son los Higher High y los Lower Lows. Ahora que ya están los indicadores correctamente configurados, vamos a ver unos casos en compras y en ventas para que aprendas cómo se deben de interpretar los indicadores y cómo evitar las falsas señales que el mercado puede llegar a darte. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin, con el dólar estadounidense, en franja temporal de 5 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada para los mercados en compras. La primera condición es encontrar el punto donde se rompe el Higher High, pero ojo, abre y cierra la vela por encima de dicho precio. La ha abierto dentro, pero ya la ha cerrado fuera. La segunda condición es que tenemos que encontrar esta tendencia azul alcista, dando a entender que el mercado se encuentra precisamente en una tendencia alcista, porque lo podemos encontrar, ya lo verás en el caso de las ventas, con un color como marronoso, naranja, que significa que la tendencia es bajista. Venga, y por último, el Twin Range Filter nos debe indicar un punto de compra, ¿vale?, cercano al Higher High, el cual nos debe de confirmar la tendencia alcista y la fuerza compradora. Entonces, una vez se confirman estas tres condiciones, es momento de abrir nuestra operación en el mercado, colocando el stop loss en el último swing y con un reward ratio de 1 a 1,50. Como siempre digo, si lo puedes dejar abierto
porque estás monitorizando el mercado, perfecto, déjalo abierto porque muchas veces da mucho más de 1.50. Pero si eres precavido y no puedes estar delante de la pantalla monitorizándolo, no te preocupes. Sé más reservado en este sentido y déjalo en un reward ratio de 1.50. Mejor ser precavido que no acabar perdiendo más de la cuenta. Así que una vez hecho este primer pronóstico, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Primera operación al bolsillo. Han sido aproximadamente casi 3 horas, 2 horas y 3/4, así que perfecto. Una entrada muy limpia. Genial. Venga, vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el Ethereum con el dólar estadounidense y estamos en una franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es encontrar el punto donde rompe el higher high, pero ojo, que ha abierto dentro, bueno, prácticamente casi fuera, pero ha abierto dentro y ha cerrado fuera. También lo que tenemos que encontrar es esta tendencia, ¿vale? Alcista, dando a entender que precisamente hay una tendencia alcista. Y luego el Turn Range Filter debe indicar un punto de compra, ¿de acuerdo? Después del higher high, el cual nos confirma la tendencia alcista y la fuerza compradora. Así que con estas 3 condiciones es momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1.50 y ver qué tal se nos da. Venga, genial. Una operación súper rápida, muy limpia, la verdad que es genial, en apenas 1 hora. Venga, brutal. Vamos con otro caso para las compras. Estamos en el mercado del Forex, estamos en el euro dólar estadounidense en franja temporal de 5 minutos y vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es encontrar el punto donde la vela rompe el higher high. La segunda condición es que tenemos que tener como esta sombra de color azul indicando una tendencia alcista. Y el tercero, que el Turn Range Filter nos esté dando una opción en compras. Entonces, con esas 3 condiciones es momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal. Bueno, genial. Ha estado también otra operación muy rápida. Han sido 1 hora y media, 10 pips, ni tan mal. Así que genial. Venga, vamos con los casos para las ventas. La primera condición es encontrar el punto donde la vela rompe el lower low, pero atento, porque debe de haberla cerrado por debajo. La segunda es observar la tendencia, entonces esta sombra que antes en las compras era de color azul, ahora es de color naranja, indicando que hay una tendencia bajista. Y la tercera condición es que el Turn Range Filter nos debe de estar indicando una operación en venta para así confirmar la tendencia bajista. Entonces ya con estas 3 condiciones es momento que en la vela de cierre abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50. Recuerda, como siempre digo, si lo puedes monitorizar, déjalo abierto, at break even, pero por el contrario, no puedes estar monitorizando, no te preocupes. Así que sé más precavido y déjala con un reward ratio de 1 a 1.50. Venga, vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, ni tan mal. Una operación muy buena, quizás algo larga, porque han sido cerca de 4 horas y media, pero no está nada mal. Así que vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del oro con el dólar estadounidense y estamos en una franja temporal de 5 minutos. Así que vamos a ver y volver a repasar las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es encontrar dónde la vela rompe el lower low. La segunda es encontrar esta sombra de color naranja, indicando que hay una tendencia bajista. Y la tercera, Turn Range Filter, nos está indicando que hay una fuerza bajista y por lo tanto indica esta venta. Así que con estas condiciones es momento, la vela de cierre, de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Madre mía, vaya operación súper rápida. Bueno, brutal, en 20 minutos. Genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del Ethereum con el dólar estadounidense y estamos en una franja temporal de 10 minutos, que también funciona en estos casos. Y vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es encontrar el punto donde la vela rompe el lower low, luego observar esta sombra de color naranja indicando que hay una tendencia bajista y luego el Turn Range Filter que nos está indicando que hay una venta. Esta de aquí es la compra que hemos visto antes en el mismo mercado del Ethereum, por eso la he dejado ahí. Entonces ya con estas condiciones dadas, con las 3, vamos a abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y vamos a ver qué tal se nos da.
Venga, genial. Otra operación para el bolsillo. Esta sí que es verdad que ha sido un poco más larga, que se han ido 6 horas y 20. Pero bueno, ni tan mal. Así que, perfecto. Venga, otra estrategia rentable y muy fácil. Lo único tener en cuenta sobre todo las condiciones de entrada, ¿vale? Que hay que ser muy pulcro y a veces tanto long, tanto short, higher high, lower low lían un poco, pero ya verás que a la que te vayas familiarizando y vayas probando rápidamente encuentras las opciones de entrada al mercado. 2 temas importantes a tener en cuenta. El primero, no realizar esta estrategia cuando haya noticias importantes en el calendario económico que puedan afectar a la volatilidad, pues este indicador o en general los indicadores de esta estrategia son sensibles a estas volatilidades bestias y todo pronóstico puede no haber servido para absolutamente nada. Lo segundo es un tema que no he explicado, pero para agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo, te voy a comentar un truquito. Y es, en las operaciones tanto en compra o en venta, cuando se da, digamos, la señal de lower low, cuenta las velas hasta que salga el short. Si está dentro de las 10 primeras, ejecuta la operación. De lo contrario, no. Si entre que sale el lower low y el short hay más de 10 velas, no entres al mercado. No entres al mercado. Lo mismo con el higher high. Es decir, si tienes el higher high y tienes el long, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, si se da y luego acaba rompiendo, entro, siempre y cuando la distancia entre el higher high, el long y el lower low y el short sea igual o inferior a 10. Este es un truquito para acabar de rentabilizar la estrategia. Esta estrategia es muy buena para scalping, pero no a todo el mundo le gusta. Pero si lo que estás buscando es una estrategia más intradía o incluso swing, haz clic en este vídeo que te dejo con una estrategia que te va a ir perfecta para tu operativa.